Del Evangelio según San Juan. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves 29 de abril, queridos hermanos. Estamos siempre en la cuarta semana del tiempo de Pascua y hoy celebramos a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hoy nos empieza a presentar el ministerio de San Pablo y sus compañeros, que llegan a Antioquía, no la de Siria, desde donde habían partido, sino Antioquía de Pisidia, cerca de Galacia, en lo que hoy llamamos Turquía. Y el discurso de Pablo que leeremos entre hoy y mañana, para ver las consecuencias posteriores, el sábado, es el típico que pronunciará cuando sus oyentes son los judíos, es decir, cuando es invitado a predicar en la sinagoga. Por eso parte de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Así lo había hecho también Esteban el diácono en su larga catequesis, con un recorrido que va desde la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida, hasta llegar a Jesús de Nazaret, el Mesías enviado por Dios. Cuando Pablo predica, siempre va a anunciar a Jesús como la respuesta plena de Dios a todas las esperanzas humanas. Pablo con ello nos enseña hoy a también sintonizar con las esperanzas y los deseos de nuestros contemporáneos, jóvenes o mayores, creyentes o alejados, para poder presentar a Jesús como el que da pleno sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Somos valientes también nosotros como Pablo a la hora de presentar a Jesús como la palabra decisiva, como el Salvador único, como aquel en quien vale la pena creer y en quien vale la pena seguir. Y en el Evangelio que hemos escuchado, capítulo 13 de Juan, desde hoy y hasta el final de la Pascua, vamos a ir leyendo los capítulos que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos. La cena que empieza con un gesto simbólico y elocuente, el lavatorio de los pies, que es la gran lección de la fraternidad y la actitud del servicio para con los demás. Todos los años la leemos el Jueves Santo. Ahora empezamos a leer la consecuencia que Jesús quiere que saquen sus discípulos. El siervo tiene que imitar lo que hace su amo, el discípulo lo que aprendió del maestro. Ellos le han visto lavar los pies uno a uno, y es lo mismo que cada uno de ellos y también nosotros debe hacer. Pero además empieza a anunciar como uno de ellos, Judas, le va a traicionar. Y repite la idea de que así como el Padre le ha enviado a Él les envía también a ellos a este mundo. El que recibe a los enviados de Cristo le recibe a Él, y por tanto recibe al Padre que es el que ha enviado. Esta afirmación de la identidad de Jesús se repite también aquí hoy, para que creáis que yo soy. Es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús.
y reflexionar sobre cómo ha entendido él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento, la imitación de sus actitudes. Y en este caso la imitación en nuestra vida de cada día de su actitud de servidor de los demás. En la Eucaristía Jesús se nos da como el pan vivo que ha bajado del cielo. Ya lo meditábamos la semana anterior. Y nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Y él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía. Pero además nos encargó que le imitáramos en el lavatorio de los pies, en el servicio. Por eso no puede haber Eucaristía si no hay servicio. No puede haber servicio si no nos alimentamos primero de la Eucaristía. Es que yo no sé para qué ir tanto a misa, es mejor hacer. ¿Y con qué fuerzas? Y el que va mucho a misa no puede quedarse únicamente en este regalo hermoso de Dios, sino que la consecuencia de participar del misterio le debe llevar a comprometerse en las tareas de cada día. No podemos solamente tomar uno de los extremos dejando el otro. Si yo quiero ser servidor, tengo que alimentarme para fortalecerme. Y si me estoy alimentando y fortaleciendo, tengo que ser servidor como el Maestro. Dichosos nosotros si lo ponemos en práctica, ha dicho Jesús. Por eso tenemos que pedirle que nuestra fe sea una fe comprometida y que no nos quedemos únicamente en una actitud intimista entre Dios y nosotros. Que pasen muy feliz jueves, queridos hermanos, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Que podamos visitar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar y orar por nuestros sacerdotes. Estamos en la 4ª semana de Pascua, la semana del Buen Pastor toda ella. No dejemos de orar para que Dios siga enviando muchos operarios a su mies.